Shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Es una bendición una vez más poder conectarnos y poder transmitir, ¿verdad? Y pues seguir estudiando la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues, como siempre, ¿verdad? Vamos a hacer una breve oración antes de iniciar nuestro estudio. Así que les invito a hacer una tefila. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, le damos gracias por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Queremos que usted sea el maestro, que usted sea el que nos enseñe y todo lo que hablemos en esta hora, Padre, usted sea el que nos ministre. Que cada uno de nosotros podamos ser esa buena tierra y su palabra esa buena semilla. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos juntos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con lo que es la tercera parte de nuestro estudio, ¿verdad? Tenemos el estudio en el cual pues estamos hablando acerca de cómo se formaron las escrituras, cómo se formó la Biblia y cómo llegó a nosotros a través de las traducciones. Esta sería la tercera parte, ¿verdad?, de este estudio. Así que vamos a pasar las diapositivas una por una. Creo que para todos aquellos que amamos a Dios, a Elohim con todo nuestro corazón y amamos a nuestro amado Mesías, pues y amamos las escrituras, creo que pues el estudiar este tipo de temas es una delicia para nosotros, ¿verdad? Ya que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Elohim es, ha sido nuestra guía y bendito sea el Eterno, ¿verdad? Bendito sea su nombre porque nos llegó, ¿verdad? Nos llegó ese mensaje de salvación. Así que, pues, bueno, vamos a comenzar y pues comenzamos aquí con las diapositivas. Tenemos acá la parte número 3, ¿verdad? Donde tenemos vamos a hablar un poquito acerca de la formación completa del canon. Hay una serie de comentarios, hay una serie de información que, como dije anteriormente, pues es muy importante para todos aquellos que amamos la palabra de Elohim, la Dabar del Eterno. Así que en esta tercera parte vamos a comenzar justamente con la primera diapositiva del tema. Y pues tenemos acá, fíjense bien, la parte de lo que es vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como es su nombre, sería más correcto decirle, como hemos dicho, el pacto renovado, aludiendo al llamado Nuevo Pacto, ¿verdad? Conocido popularmente por la mayoría como el Nuevo Testamento, o como algunas veces se abrevia, NT, N.T, ¿verdad? En los libros y en la literatura pues aparece muchas veces así. Al compendio de 27 libros, ¿verdad? Compuestos desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Bueno, como todos sabemos, los escritos de lo que hoy llamamos el Brit Hadashah, el pacto renovado, pues comenzaron a escribirse allá por el año 48, ¿verdad? Y más o menos tuvieron, estoy diciendo años porque no se tienen fechas así exactas, pero se cree que allá por el año 48 y terminaron de escribirse en el año 90, ¿verdad? Se cree que algunos creen que fue Gálatas la primera carta y el primer libro del Nuevo Testamento, pues también se opina o se sabe de que fue Marcos también vamos a decir el texto más antiguo de los conocidos como los 4 evangelios. En cuanto al último libro escrito por del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, sería el libro de Apocalipsis. Obviamente, ¿verdad? Tal como dice acá esta primera parte, los libros del canon del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo, es decir, ya para el año 90 tenemos, como dije,
el libro de Hitgalot en hebreo, o el libro de Revelaciones, conocido también como popularmente conocido como el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, ¿verdad? Escrito por Yohanan. Se cree que es el discípulo amado del Señor y pues quien también escribió el evangelio que lleva su nombre, Juan. Hablar de cómo decir de la parte de los libros, de los 27 libros que hoy tenemos en la Biblia. Al principio pues obviamente no eran 27, de hecho hay muchísimos más libros que vamos a decir que se escribieron, pero pues les digo, para todo esto el Eterno pues él, qué decir, al final él es el que va guiando la historia y pues al final quedaron 27 libros, ¿verdad? La lista, vamos a decir así, la lista más antigua que se conoce, digamos, de los libros ya clasificados, aunque puedo decirles que ya en el siglo I ya se tenía, ¿verdad? Por decirlo así, ya se tenía una lista de estos libros que están, digamos, acá en esto que les acabo de colocar acá en la parte de las diapositivas. Ustedes ven en la parte de arriba dice Canon de Muratori, así, Canon de Muratori. Y este canon, que es el orden, es decir, es el conjunto de libros que vamos a decir que más se parece, es decir, donde están la mayoría de libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, fue este canon. Y este canon, tal como pues lo dice acá, voy a leer el canon de Muratori, o también se le llama canon muratoriano. Es el primer ejemplo conocido de una lista de un canon de la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Dice: sobrevive, pero dañada, es decir, dañada, pues está incompleta, y por lo tanto incompleta. Se dice que es una pésima traducción latina de un original, es decir, es un vamos a decir, es una copia, o es una traducción no tan buena traducción en latín de un original, ¿verdad? No es que ese sea el original, ¿verdad? Escrito, hemos dicho de que probablemente, ¿verdad? Probablemente las cartas y los evangelios fueron escritos en griego, pero también hay la posibilidad de que algunas cartas o algunos evangelios también pudiesen haber sido escritos en hebreo y luego traducidos al griego. Hay, como dije la otra vez, pues también no hay ningún problema en que las cartas fuesen escritas en griego. No hay ningún problema en eso, ya que muchos de los obviamente de los, vamos a decir, a los cuales iba escrita la carta, pues venían de un contexto gentilizado y no sabían, muchos no sabían hebreo. Entonces no hay ningún problema en eso. Ahora voy a seguir leyendo acá. Cuyo texto no se ha conservado. Dice griego, por lo general es fechado a finales del siglo II, es decir, el original griego de esta copia que tenemos acá, que es como la más antigua que se tiene, no se ha conservado. Ahora, esta copia fue descubierta por un señor llamado Ludovico Antonio Muratori. Él nació en 1672 y murió en el año de 1750. Entonces él descubrió, por decirlo así, este canon muratoriano, donde, como hemos dicho, se encontraban pues la mayor parte de los libros que hoy tenemos, ¿verdad?, en el Brit Hadashah. Digo esto pues porque como por decirlo así, hubieron más escritos, pero poco a poco muchos de los escritos que todavía existen fueron, vamos a decir, fueron quitados, ¿verdad?, por no creerse inspirados. De hecho, yo he leído algunos y de verdad que no, de verdad es muy diferente al cómo se llama, cómo está escrita, digamos, los libros del Nuevo Testamento. Tienen unas cosas muy, muy extrañas y
y unos inclusive anti-Torá. Son muchísimos, quizás habrán unos 100 cartas así, ¿verdad?, que se tienen como apócrifas, ¿verdad? Por decirle así, hay una que se llama la carta de Pilato, por ejemplo, la carta de Jesús, dicen así, carta de María, hay un montón de escritos que de hecho no son, ¿cómo se llama? No son tan antiguos, pero pues con el pasar del tiempo también se iban escribiendo más. Sin embargo, menciono esto, ¿verdad?, para que pues tengamos en nuestra mente, digamos, cómo es que ya en el siglo II ya se tenía, digamos, una copia o una lista de los libros que más adelante, del año 369 al año 399, vamos a hablar del año del año 370 hasta el siglo IV. Allí ya entran, ya vamos a decir, tenemos ya la primera digamos, Biblia formada desde Génesis hasta Apocalipsis, 369 al año 399. Ahí sí ya tenemos lo que hoy tenemos como Biblia, aunque pues les digo, habían ciertas diferencias, como lo hemos dicho, y vamos a hablar también de ello. Hay libros, ¿verdad? Hay libros que vamos a decir que fueron agregados aún del Tanakh, o del llamado Antiguo Testamento, a lo que se conoce hoy como Septuaginta. Más adelante vamos a ver un listado de algunos libros que contenía, ¿verdad?, y que sigue conteniendo la Septuaginta, que vamos a decir de las Biblias que hoy son más comunes, pues quizás son dos Biblias, ¿verdad? Una, pues la Biblia Reina Valera, que es muy muy común, digamos en el lado, digamos acá, para los hermanos hispanos, ¿verdad?, es decir, en español. En inglés hay otra que se llama la King James, o la Rey Santiago, la King James. Y pues, ¿cómo decirle? Hay otra Biblia que, como la Biblia latinoamericana, como Biblia Dios habla hoy, que tiene una diferencia de 7 libros. De 7 libros. De hecho, habían otros libros más, pero esos libros que hoy no están, digamos, en Biblias como Reina Valera, son libros que son dignos de leerlos. Ya los dije la otra vez, son libros que fueron, digamos, sacados del canon porque no se escribieron en hebreo originalmente, pero como he dicho, pues si los vamos a sacar porque se sacaron porque no se escribieron en hebreo originalmente, sino que en griego, pues ¿dónde cabría el Nuevo Testamento si cartas fueron escritas en griego? Pues, o sea, es decir, por eso es que no podemos nosotros decirle no a estos escritos. Entonces, bueno, después de hablar un poquito de este canon, hubo también otro señor, ¿verdad? También, ¿cómo decirles? Allá por el año 130, por ahí, también se conoce de un señor llamado Marción. Marción, algunos le llaman Marción del Ponto y otros Marción de Sinope. Y también este señor también estableció un canon. De hecho, el canon de él, tal como vamos a leer acá, solamente era conformado por las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, nada más. El pensamiento de este personaje, de este señor Marción, aunque fue, vamos a decir, tenido como una persona hereje, mucho del pensamiento de él, vamos a decir, aunque sea tenido por hereje y todo esto, pero se coló, es decir, pensamientos en contra de lo que es el Antiguo Testamento, el que se le llama Antiguo Testamento del Tanakh. Voy a leerles acá un poquito de lo que he puesto. Dice: Marción rechazó la
teología del Antiguo Testamento en su totalidad. Es decir, él rechazaba el Tanakh totalmente, así, y consideraba al Dios representado ahí como un ser inferior. Solo fíjense el tipo de pensamientos que tenía, ¿no? Afirmó que la enseñanza o la teología del Antiguo Testamento era incompatible con la enseñanza de Jesús, de Yeshua, en relación con Dios y con la moralidad. Marción creía que Yeshua había venido a liberar a la humanidad de la autoridad del Dios del Antiguo Testamento. Vea qué tremendo esto. Tenía pensamientos, yo la otra vez leí un poco más acerca de este señor, y él decía de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, porque mandaba a matar a los niños, y decía que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno, porque él decía dejar a los niños venir a mí, dejar a los niños venir a mí. O sea, una serie de comparaciones que hacía que de verdad tremendo, ¿verdad? Por eso voy a seguir leyéndole. Dice, y para revelar al Dios superior de la bondad y la misericordia, a quien llamó el Padre, a quien llamó él el Padre. Pablo y Lucas fueron los únicos autores, vamos a decir, él decía cristianos, que encontraron el favor de Marción. Consideraba inspiradas solo las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, tal como les decía, ¿verdad? Ese era el pensamiento de él, un rechazo total a lo que es el Tanakh, ¿verdad? De hecho, esas expresiones, como decir, llamarle Antiguo Testamento al Tanakh, pues obviamente todas esas ideas no vienen de cómo decir, de personas que conocían acerca del Tanakh, sino de alguien que venía menospreciando, ¿verdad? Porque la idea de él es que él rechazaba totalmente el Antiguo Testamento, el Tanakh, así, ¿verdad? Y pues hoy en día pues les digo, hay muchos digamos que piensan, tal vez no de una manera así, ¿verdad? Tan así que el Antiguo Testamento no digamos no tenga valor, ¿verdad? Pero lo ven como algo que no es para allá, o sea, no es para nosotros, sino que ven muchos ven el Antiguo Testamento, el Tanakh, como algo para Israel, como algo que no es para nosotros, sino que se ve el Nuevo Testamento como algo que viene a sustituir el Tanakh, cosa que no es así. Ya hemos visto, ¿verdad?, a través de los estudios, que no es así, ¿verdad? La única hojita blanca que divide, digamos, lo que hoy se le mal llama Antiguo y Nuevo Testamento, pues quizás no debería de estar, pero ahí está. Y si ahí está es porque el Eterno también, pues vamos a decir, al final permitió que así fuera. Todo creo que es, creo sin duda alguna, de que a pesar de todo lo que vamos, es decir, a pesar de las cosas que pasaron, a pesar de las traducciones, de todo lo que vamos a hablar, yo creo que lo que hoy tenemos como Biblia, y aún el orden en el que la tenemos, creo que es el orden en el que el Eterno quiso que fuera, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad?, el estudio es para que nosotros agradezcamos a Dios, agradezcamos al Eterno, porque nos alcanzó con su palabra. Obviamente que para todo esto, pues es necesario que conozcamos, es decir, cómo se formó la Biblia, y todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Hay mucha información que necesitamos saber, por amor al Eterno, por amor al Mesías y por amor a las Sagradas Escrituras. Tenemos acá otro texto, fíjense bien, al cual se le llama el texto masorético. Texto masorético. La palabra, ¿por qué se le llama así? Bueno, voy a leerles aquí un poquito. Dice, el texto masorético es la versión hebraica del Tanakh, usada oficialmente por el pueblo judío. En el cristianismo se hizo popular en Occidente usar fuentes hebreas a partir de la época medieval tardía, y se ha utilizado con frecuencia como base para las traducciones de lo que hoy se llama Antiguo Testamento, y fue difundido por un grupo de judíos o de hebreos conocidos como los masoretas entre los siglos
6 y 10. De hecho, hablar del texto masorético, estos judíos, obviamente estamos hablando de personas estudiadas y obviamente que conocían el hebreo, ¿verdad? Fueron los que les pusieron al texto hebraico o al texto hebreo, le pusieron las vocales. El texto hebreo, como ustedes saben, pues el hebreo es un idioma consonántico que originalmente no fue vocalizado, es decir, no tiene vocales. No solamente el nombre del Eterno, sino que ninguna originalmente no tiene vocales, fueron los masoretas, ¿verdad? Estos judíos eruditos que le pusieron vocales, ¿verdad? Le pusieron vocales a lo que es el texto. Esto es algo realmente muy, vamos a decir, un trabajo muy exhaustivo, no fácil, ¿verdad? Debido a que pues el hebreo, cuando nosotros entramos, por ejemplo, y vamos a buscar una palabra en el Strong, que es la raíz del idioma, nos da un montón de palabras. Es decir, no solamente aparece que una palabra significa una cosa, sino que significan hasta 10, 15 cosas. Entonces, ponerle realmente la palabra, hay palabras hebreas que si les cambiamos las vocales dicen otras cosas. Entonces, para poner exactamente lo que es, obviamente pues fue un gran trabajo, un trabajo muy exhaustivo, como dije, ¿verdad? Y justamente fue lo que dio pie a que el texto fuera, digamos, ya se pudiese pronunciar. Todo esto lo hicieron ellos porque pues pensaron que en algún momento dado se podía perder todo, ¿verdad? Con tantas persecuciones, con tanto, vamos a decir, tantos enemigos del Eterno al final, porque no solamente el que es enemigo de su pueblo es enemigo del Eterno, han quemado, ¿verdad? Una infinidad de material, una infinidad de rollos, ¿verdad? Con mucha información, siempre vamos a decir el hombre, pero obviamente detrás del hombre pues espíritus demoníacos que han querido pues que la palabra del Eterno fuera destruida, para comenzar con la Torá. Entonces tenemos este texto, como vuelvo a repetir, masorético. De hecho, la palabra masora, que es justamente de donde viene esta palabra masorético, significa tradición o transmisión. Es decir, un texto, por eso acabo de mencionar acá que es algo que no solamente era de cómo decir, de ponerle las vocales como yo quiera, sino que es algo que se traía transmitido de padre a hijo, o sea, es decir, o de una forma oral, como tradición oral, ¿verdad? De padre a hijo. ¿Qué es lo que decía ahí? ¿Por qué? Porque este texto, por ejemplo, que hablamos ahorita, si no tuviese vocales, ¿cómo pudiésemos leerlo? O sea, si le pudiéramos poner las vocales que nosotros queramos, y pues lo que hacemos es adulterar el texto. O sea, yo pongo 5 consonantes y pongo las vocales no correctas y digo otras palabras. Entonces, al final fue transmisión, fíjense bien, transmisión de manera oral. Digamos, el hecho de vocalizar para que fuese leído el idioma hebreo. O sea, es tremendo esto, pero también nos ayuda a comprender la importancia que tiene la tradición oral para nosotros. Hemos hablado de eso muchas veces y muchos todavía se asustan cuando escuchan la palabra tradición, porque pues lo que se imaginan es de que estamos hablando de tradiciones de hombres, pero estamos hablando de tradición, y si bien es cierto, si la Biblia fue escrito por hombres, ¿verdad? Pero personas que fueron inspiradas por el Eterno para colocar el texto y asimismo para puntualizarlo, para vocalizarlo como estamos hablando. Entonces, por eso traía a colación esto también. Ahora, cuando hablo de esto, estamos hablando de vamos a decir así, los 24 libros que componen el Tanakh, o pues como hemos venido enseñando,
Hoy en la Biblia que tenemos pues son 39, pero originalmente son 24 libros. No significa de que sean menos, sino que por eso en los estudios pasados hemos explicado cómo es que se dio esa transición. Otra de las, vamos a decir, otro de los escritos antiguos que también es necesario también conocer es los códices, y les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, uno de ellos lleva el nombre, tal vez ustedes lo han leído, lo han escuchado en alguna parte, ¿verdad? Lleva el nombre de Códice de Leningrado, así se le llama, Códice de Leningrado. Este códice, fíjense bien, este códice, estamos hablando de este material, es uno de los manuscritos más antiguos, yo creería que quizás el más antiguo del texto masorético de la Biblia hebrea, y la copia más antigua aún está disponible. Es decir, que es lo más antiguo que se conoce de lo, vamos a decir, de lo que los judíos masoretas puntualizaron o vocalizaron, así tendría que ser, vocalizaron. Esto, ¿cómo decir? ¿Cómo decirles? Esto es bien importante porque pues hoy en día se pueden hacer comparaciones, ¿verdad?, con otros textos, ¿verdad?, con otros textos, como por ejemplo los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, que bueno, también vamos a hablar un poco acerca de ello. Cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de rollos que tienen una antigüedad de 2000 años, es decir, vamos a decir, estos rollos que estamos viendo acá, el Códice de Leningrado, pues digamos que tiene como unos 1000 años. Cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de 2000 años, ¿verdad? Esto, vamos a decir, estamos hablando de cómo decir, ya del siglo XX, ¿verdad? De cómo fueron encontrados. De hecho, la historia, digamos un poquito así para hablarles, fueron descubiertos en 1946, así, ¿verdad? Fueron descubiertos en 1946 por unos beduinos, así se les llama a unos, bueno, así se les llama a estas personas que viven, todavía hay, ¿verdad? Viven en el desierto, en cuevas, así, en unas cuevas cercanías a unas ruinas que se conocen como las ruinas de Qumran. Se dice que está cerca de lo que es el Mar Muerto, y pues se siguieron buscando. Después estaban en jarrones. Fue, de hecho, se dice que fue un accidente, pero no fue un accidente. Alguien tiró una piedra y oyeron como que cayó en un jarrón, pegó en un jarrón de así, vamos a decir, de barro, y fue así como fueron descubiertos, y se comenzaron a buscar más, y se encontraron al final un total de 11 cuevas. Fíjense bien, 11 cuevas. De hecho fue un total de 10 años, ¿verdad? Y pues ¿cómo decirles? Este descubrimiento pues fue ya pues bien reciente, ¿verdad? Hoy en día pues existen, ¿verdad? En el santuario del libro allá en Israel se tienen lo que son los manuscritos llamados los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, así, ¿verdad? Y están también en hebreo, están también en hebreo. Ahora, es impresionante realmente la historia de todas estas cosas, porque uno dice, wow, cómo, a pesar de que vamos a decir así, siempre pues el enemigo, vamos a llamarle, el torcedor, siempre ha querido que las escrituras no se conozcan, pero el Eterno siempre las pues ha ocupado personas para preservar la palabra del Eterno.
mucho sentido y mucha alegría, ¿verdad? Tienen aquellos pasajes que dicen: cáese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Wow, es impresionante. A mí me fascina realmente el hecho de conocer y entender un poquito, como digo, de cómo se formó y cómo es que, decir, el Eterno ocupó a personas que obviamente ya no están, para que al final pues tuviéramos nosotros tremenda bendición de poder conocer la palabra viva que viene al encuentro del hombre para conducirnos por el camino del bien y por el camino de la vida. Otro de los códices, fíjense bien, también es llamado el Códice de Alepo, así. De hecho, ¿cómo decirles? Se cree que este es un poquito más, yo creo que anda muy cerca, pero se cree que es un poquito más antiguo, en el sentido de que es el más completo. El códice que les mencionaba anteriormente del Leningrado se cree que es más antiguo que pero este viene a ser como el más antiguo pero más completo. O sea, en otras palabras, el códice de Leningrado le faltan partes, este está más completo. A eso me refiero cuando es más antiguo completo, pero el otro es más antiguo pero incompleto, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a lo que ¿cómo se llama? Lo que se conoce, este data del año 930. Se cree que fue, vamos a decir, escrito año 930 antes de la era común, y fue pues vamos a ver, encontrado y editado por un señor llamado Aharón ben Moses ben Asher, así. Otro códice, fíjense bien, son realmente varios manuscritos, por decirlo así. A la par voy poniendo una foto para que, de lo que yo he encontrado en las redes, de lo que es una muestra, digamos, de esto. A este códice se le llama el Códice Vaticanus. Todos esos han tenido que ver para las traducciones de la Biblia. Contenía, dice, vamos a leer acá, contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los 70, es decir, la Septuaginta, y también del Nuevo Testamento, completos, contenía, pero las páginas 1519 a la 1536, ahí se encuentra de Hebreos 9:14 hasta Apocalipsis, se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento del siglo XV, en el año de 1957. Consta de 759 hojas, falta una parte importante de Génesis y algunos salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado, posiblemente se realizó de piel de antílope. Se ha datado paleográficamente del siglo IV. Por eso es que vemos acá, digamos, vamos a decir esta copia. Esto es lo que una foto, digamos, de lo que se conoce de este códice. Son, vamos a decir, manuscritos que han sido encontrados, ¿verdad? Han sido encontrados y han ayudado a cómo decir, a hacer comparativas o comparaciones para las versiones, ¿verdad? Para las versiones que se dieron durante un montón de años. De hecho, espero, pues con la ayuda del Eterno, que en la otra enseñanza que demos, vamos a comenzar ya, digamos, una vez se tuvo, por decirlo así, las escrituras, vamos a decir, en el canon completo, cómo es que fueron traduciéndose de un idioma a otro, ¿verdad? Hasta llegar hasta nuestros días. Todo esto que estoy hablándoles ahorita es muy importante para que nosotros, pues el día de mañana nos hablen o escuchamos acerca de estas cosas, sepamos de qué nos están hablando, porque todo esto es parte de la historia de la Biblia. De hecho, yo solo estoy colocando acá una partecita, pero les digo, son grandes,
¿cómo decir? Grandes comentarios y resúmenes, fíjense bien, de libros completos inclusive que se han escrito acerca de todos estos manuscritos y códices. Fíjense bien, otro códice se le llama, de hecho se le llama el códice sinaítico, así, códice sinaítico. Y este códice sinaítico data del siglo IV. Y pues acá he colocado, como siempre, una foto aquí a la derecha. Y pues aquí pongo a la par, digamos, lo que yo encontré como información de qué contenía este código sinaítico. Como ven, por ejemplo, está Génesis del 23:19 al 24:46. O sea, estos fragmentos se encontraron. Pues se encontraron fragmentos de Números, aquí aparece de dónde a dónde, de Primera de Crónicas, de Esdras y de Nehemías, y del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. También aquí aparecen los los textos que se encontraron de Juan, de Mateo, de Lucas, y de los Hechos de los Apóstoles. De hecho están los pasajes que se encontraron, y también de la epístola o de la carta a la comunidad de Roma, o conocida como la carta a los romanos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se encontraron en el capítulo 16 y el capítulo 24. Es decir, de todo esto son fragmentos que se encontraron. En este caso, pues, del Nuevo Testamento es griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento es griego, y por eso tenemos acá, lo que tenemos aquí a la derecha es griego. Y también es griego del antiguo, del Tanakh. Se cree que es, parte de textos muy similares a lo que tenemos como la Septuaginta, que es la primera versión de la Biblia, o más bien dicho, de la Torá al principio, que se traduce del hebreo a otro idioma que no es hebreo, es decir, el griego. Y bueno, por ejemplo, en este códice sinaítico, una de las cosas que me llamaba la atención de las diferencias, de hecho voy a leerles acá una nomás, voy a leerles lo que tenemos acá. Dice: el hallazgo del códice sinaítico se convirtió en el manuscrito por excelencia al que se basan las Biblias actuales. O sea, de ahí hay mucha información para las Biblias actuales, pero se observaron ciertas discrepancias en algunas palabras en comparación con otros textos. Un ejemplo se encuentra en Primera de Timoteo, y en la versión Reina Valera, por ejemplo, dice así: Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, que de hecho es un texto que se puede explicar, pero es decir, ha trascendido, ¿verdad?, al punto de que hoy se crea de que Yeshua es Dios. Y en contraste, en el códice sinaítico, por ejemplo, en ese pasaje de Primera de Timoteo, no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice el cual fue manifestado en carne. Entonces hay una variación de 180 grados, ¿verdad? De hecho, pues como les digo, al hacer un estudio quizás un poco más exhaustivo, hay más diferencias, ¿verdad? En cuanto a los textos, porque acuérdense que lo que tenemos lo que tenemos hoy en día, pues son traducciones de traducciones. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que es malo lo que tenemos? No. Por eso es que, pues, decirles, tenemos hoy en día, como dice el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia iba a aumentar. El Eterno, pues, nos da acceso a mucha información que no se tenía antiguamente, ¿verdad? Esto no quita, ¿verdad?, el hecho de decir que una Biblia no sirve. No, todas las Biblias que hay hoy en día, sea en español, sea en inglés, sea en francés, en cualquier idioma que esté la Biblia, es un libro bendito que hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetarlo. Ahora, pues, ya ¿cómo decirles? Cuando vamos a los textos, a los originales, al hebreo, inclusive al texto griego, pues obviamente nos damos cuenta de una infinidad de
de riqueza que encontramos, porque inclusive en el texto griego se encuentra, tenemos todavía más riqueza que en el texto que tenemos en español. Esto no quiere decir de que vamos a desechar en el español, quiero dejar eso bien claro, ¿verdad? Un ejemplo de lo que estoy diciendo: cuando nosotros vemos en una Biblia, hoy en día, por ejemplo en el Nuevo Testamento o en cualquier parte, la palabra pecado, no hay una que, o sea, no hay como decir no hay una, no, o sea, ¿qué es pecado? Pecado es matar, pecado, no, esos son pecados. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, de acuerdo a las mismas escrituras, pecado es, 1 de Juan 3:4, la transgresión a la ley de Dios, a la Torah. Entonces, palabras como la palabra esta maldad en el Nuevo Testamento, maldad, la palabra injusticia, son palabras que aún en griego, fíjense bien, en griego, uno de los ejemplos es cuando el Mesías dice que en aquellos días, dice, muchos dirán y se acercarán y dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y Él os dirá. Entonces en las Biblias en español dice: apartados de mí, obradores de maldad. Ahora, pues sabemos la maldad, pues obviamente, ¿qué es maldad? Pues algo malo, ¿no? Algo que al Eterno no le agrada. Pero cuando vamos al texto griego, nos encontramos que la palabra maldad en este pasaje, y así mismo en otros pasajes, como dije, inclusive la palabra injusticia, maldad, impiedad, iniquidad, la palabra griega es la palabra anomía, así, anomía, en griego. ¿Qué significa anomía? Pues significa significa sin, y nomía viene del término nomos, que nomos es como ley, digamos, por decirlo así, en griego, Torah en hebreo. Entonces, cuando alguien dice anomía, significa sin ley. De hecho, uno de los libros digamos que tenemos hoy, que mantuvo, mantuvo el nombre de acuerdo a la Septuaginta, el quinto libro de la Torá, que es Deuteronomio. Su nombre significa, deutero es dos o segunda, y la palabra nomio significa ley, segunda ley, así, segunda ley, Deuteronomio, que por eso es que hablábamos de que cómo decirles, en el hebreo se le llama también al libro de Devarim, que ese es su nombre en hebreo, Devarim, pero también se le llama Mishne Torah, o repetición de la Torah. Entonces, deutero, segunda o dos, ley, segunda ley, nomio es ley, nomio, nomía, nomio, que vienen de la raíz nomos. Entonces, solamente lo hago para que veamos que el griego también tiene riqueza, irnos al griego. Y no solamente ese, hay más cosas que en el griego, pues, es decir, se entiende mejor, es decir, yéndonos allá, la palabra que se tradujo al español. Y cuando nos vamos al hebreo, pues obviamente encontramos mucha más riqueza. Pero con esto estoy diciendo de que es importante también conocer también el idioma griego, no desecharlo o decir no, es que todos los idiomas son idolátricos y todos son así. Sí, es cierto, el idioma hebreo es un idioma limpio, se le llama Lashon HaKodesh, pero eso no quita que nosotros no vayamos a conocer o entender mejor los otros idiomas. Claro que sí. O sea, es decir, también en el griego hay cosas, hay misterios también. Hay cosas que podemos encontrar también en el griego, no solamente en el hebreo. Bueno, este otro, fíjense bien, se le llama el Códice Alejandrino, así, Códice Alejandrino. Este data del siglo V y contiene gran parte del Tanakh, o el que se le llama Antiguo Testamento, y también contiene, pues, el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, escrito en griego, es decir, todo escrito en griego,
contiene los 7 libros llamados deuterocanónicos, es decir, este códice alejandrino es, por decirlo así, lo que hablamos la Septuaginta, esto, así se le llama, códice alejandrino. ¿Por qué? Porque tiene todo en griego, tanto el el Tanakh, llamado Antiguo Testamento, y también el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Con la diferencia, ¿verdad?, de que tiene los llamados libros deuterocanónicos. Ya he dicho, ¿verdad?, de que deuterocanónico, hay unos dicen que son apócrifos. Apócrifo es no inspirado, y deuterocanónico significa segundo canon, es decir, sí inspirado, pero de otro canon. Entonces, pero adicionalmente este códice alejandrino, además de los libros, de estos 7 libros que hemos mencionado, ¿verdad? Mencionaba Tobías, Eclesiástico, por ejemplo, mencionaba primero en Macabeo, segundo en Macabeo, Judith, Tobías, sabiduría. Adicionales a esos 7 libros, el códice alejandrino contiene tercera y cuarta de Macabeos, es decir, en las Septuaginta, digamos actualmente, perdón, en las Biblias que digamos como la Biblia latinoamericana, Dios habla hoy, y otras Biblias que tienen 7 libros, no tienen estos. Aquí en este código alejandrino sí aparece Macabeos, no solamente hasta segunda de Macabeos, sino aparece tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, y también aparece un salmo más en el libro de los Salmos, que es el Salmo 151. Es interesante, ¿verdad? Pero es bien interesante esto, que haya un salmo más. Si alguien dice, búsqueme el Salmo 151, parece que estoy bromeando, pero no, hay un salmo, Salmo 151, que de hecho, bueno, hay una de las Biblias que yo tengo que lo tiene. No es muy largo, pero sí lo tiene. Lo tiene. Vamos a ver. Estas son algunas imágenes por ejemplo, acá, esta imagen que están viendo acá es el papiro del nuevo pacto más completo que se ha encontrado. Es decir, porque todos se han encontrado pedazos, o sea, es decir, cortados, con daños y todo esto, ¿verdad? Pero esto que ven aquí es la foto del papiro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto más completo, que de hecho es segunda de Corintios. Esta es la imagen. Aquí tengo otra imagen, ¿verdad? Y este es el papiro más antiguo del Nuevo Testamento, o del Brit Hadashah. Y estamos hablando del siglo II y corresponde al libro de Juan. Realmente, les digo, con todo, o sea, cuando nosotros hoy tenemos una Biblia, cuando nosotros tenemos hoy una Biblia en nuestras manos, pues les digo, es, ¿cómo explicar? Tenemos la comida servida ya. Eso es lo que quiero decir. Porque el hecho de que la Biblia haya llegado hasta nosotros como la tenemos hoy, puedo decir que es un milagro. No ha sido fácil, no ha sido una labor sencilla, como nos vamos a dar cuenta en la próxima enseñanza, porque ya la próxima enseñanza vamos a hablar ya de las traducciones, cómo fueron ya saliendo ya, es decir, a diferentes idiomas, y lo que costó, porque el que tengamos una Biblia aún en español hoy en día en nuestras manos, costó la sangre de muchas personas. Así que, bueno, espero que pues algo hayamos aprendido. Como digo siempre, pues lo que les doy aquí es una breve, un luzazo nada más, ¿verdad? Para que pues motivarlos a estudiar y a buscar y a pedirle al Eterno, ya que nuestro Padre, pues él dice la palabra que aquel que está
sediento, pues Él le da, y el que quiera sabiduría de lo alto, pues Él le da sabiduría sin medida. Mis amados hermanos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración, pues quedamos despedidos. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias le damos, Abba, por darnos la vida y el privilegio de poder estar con vida y estudiar su bendita y santa palabra. Gracias por darnos tanto amor. Gracias por amarnos cuando no merecíamos. De verdad, bendecimos su nombre, le damos gracias, y le damos gracias por haber enviado a su Hijo también, para que ahora pues pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Gracias por las escrituras, por las Biblias, por la palabra que, pues bueno, a pesar de tanto, vamos a decir, de tanta labor, y que muchas personas también han querido borrar y dar un mensaje no correcto, pues bendito el Eterno que nos ha dado su Espíritu, que como dijo nuestro amado Mesías, pues nos recordaría todas las cosas que Él mismo enseñó. Gracias, Abba, bendecimos su nombre y le damos gracias por estas cosas y por todo. En el nombre grande de Yeshua, y decimos juntos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, llegamos a lo que es ya el final, ¿verdad?, de esta enseñanza. Como siempre, les doy las gracias, ¿verdad?, por estar en vivo, ¿verdad?, en estas enseñanzas, y apartar el tiempo, ¿verdad? Y aquellos que no lo hayan podido hacer, pues por motivos de fuerza mayor, pues también comprendan, es comprendido. Pero que el Eterno pues sea el que nos enseñe cada día más su palabra, y bueno, que su palabra pueda hallar un espacio muy, pero muy especial dentro de nuestras mentes y corazones. Eso es el nuevo pacto. Así que, bueno, con ayuda del Eterno nos encontramos nuevamente el día miércoles y el día jueves para seguir estudiando el maravilloso libro de Apocalipsis. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, y Shalom Obrahot. Paz y bendiciones, mis amados.